Buen día a todos. El día de hoy les traigo un tema que, bueno, para muchos puede ser interesante, para otros tantos es desconocido. Pero lo bueno de esto es que podemos pensar en ello como algo que la humanidad como tal siempre ha hecho, pero nos hemos alejado un poco el camino. En este caso, y como todo lo que se presenta aquí, decimos que es de carácter informativo, cada quien es responsable de sus decisiones alimenticias. Y me gustaría comenzar con esta reflexión que creo que yo la hice, pero si la encuentran en algún lugar, a lo mejor la leí tantas veces que después me la creí que era mía. Pongo, comer es indispensable. Comer sabroso es un privilegio. Comer sano es un deber. Y ese deber que tenemos todos, pues lo tenemos prácticamente con nosotros mismos y con el hecho de que debemos de tener, no debemos, la mayoría queremos tener una vida sana y lo más longeva que se pueda. Vamos a cambiar un poquito, solamente un poco la dinámica de esta presentación, porque vamos a tener dos rondas de preguntas. La primera va a ser después de un montón de preguntas y respuestas que yo les voy a dar, y de aquí la información que pueda salir, y una al final, como regularmente lo hacemos. Vamos a hablar de diferentes temas, conceptos, adicción al azúcar y otros tantos que ustedes pueden ir agregando o aumentando según las preguntas que vayan saliendo. Para iniciar esto, me gustaría que todos hagan una reflexión y piensen en lo siguiente. ¿Cuántas personas mayores de 80 años conocen que estén sanas y ojalá las hayan conocido lo suficiente para saber qué tipo de costumbres tenían? Si eso nos puede, si alguno de ustedes conoce o tiene a una persona así, será muy interesante que nos compartiera, sobre todo por el hecho de entender que hacer lo que alguien ya hizo es una buena receta para que las cosas funcionen. Empiezo con un montón de preguntas que les comentaba y siempre me han hecho porque cuando les comento sobre esto, mucha gente es incrédula, otra tanta lo ve extraño, pero las preguntas siempre salen. Entonces, la primera sería, ¿esta dieta es cara, restrictiva y difícil de seguir? Respecto a cara, depende de lo que uno tenga al alcance. Restrictiva, sí. Y difícil de seguir, también. ¿Cuál es la principal característica de esta dieta? En comparación con la dieta occidental estándar, la dieta cetogénica moderna es muy rica en grasas nutritivas naturales, moderada en proteínas y muy baja en carbohidratos. Como podemos ver en la pantalla, en la gráfica de la derecha, tenemos la pirámide, obviamente adaptada a este régimen, donde en el primer nivel tenemos las grasas que provienen de nueces, aceites, que después les explicaré cuál es la diferencia entre la calidad de los aceites, y vegetales que contienen bastantes grasas, como puede ser el aguacate, que de hecho es el símbolo que maneja, o el, ¿cómo se puede decir? Sí, el símbolo que maneja la dieta keto, que es un aguacate. Después, en un contenido menor, pero también importante, son las proteínas. Y regularmente estas proteínas siempre van acompañadas de grasa. Tenemos el caso de los huevos, carne, quesos grasosos, carne de todos los animales y pescados grasosos también. Por último, tenemos la parte de los carbohidratos, que es la que menor porcentaje maneja. Y una de las características más importantes es el hecho de que se manejan todos los vegetales de hoja verde, que aparece, por ejemplo, ahí en el primer nivel, que es el brócoli, unas hojas. Luego, los berries, las moras, las frutas de colores intensos que no contienen tanta azúcar.
Y por último, otros vegetales como el pimiento morrón y otros que se pueden manejar que también no tienen tanta azúcar ni carbohidratos y tampoco tienen almidones. ¿Qué se pide que se excluya de esta dieta? Las frutas normales, todas las frutas dulces, jugosas, las papas, patatas u otros tubérculos, por obvias razones la cerveza, el arroz, que es una fuente muy alta de almidones, el pan y los postres azucarados. Paso a la siguiente diapositiva. En este caso, les incluyo otras dos pirámides que son un poco más detalladas, que tienen más información y más ejemplos de cuáles serían los alimentos que corresponden a cada categoría. En la que tenemos a la izquierda está una pirámide alterna que consiste en los suplementos o la suplementación que se le tiene que agregar a la dieta ketogénica o la paleo, que consiste en muchísima agua, sal, algunas vitaminas y suplementos, junto con especias. Y en este caso, maneja el té, el jugo de limón y la leche de coco, que serían aceptados en este régimen. La gráfica de la derecha tiene otros ejemplos, pero si se fijan, prácticamente caminan en la misma tónica. Las frutas están en la parte superior, en la punta están las especias, en la parte de abajo son los cárnicos grasosos, están las frutas de hoja verde, en la parte de la derecha está aguacate y frutos con grasa. Del lado izquierdo aparecen las zanahorias, cebollas, echalotes, ajo. Y en el lado derecho, junto a los lácteos, que deben ser lácteos grasosos, si no, no tienen caso, serían todas las semillas y nueces. Paso a la siguiente diapositiva. Esta es una pregunta muy controversial, pero aquí la vamos a explicar. Dice, ¿se puede vivir sin azúcar? Por supuesto. Todos los pueblos aborígenes, por ejemplo, los inuit, que son los esquimales, que perduran hasta nuestros tiempos, tienen niveles de carbohidratos muy bajos en su ingesta, siempre y cuando no hayan adaptado la clásica dieta occidental, ya que estos provienen solo de fuentes naturales. Otra pregunta que también se hace cuando la gente conoce la dieta keto es, ¿esta es una dieta de moda? La respuesta es no. De hecho, esta alimentación ha acompañado a la humanidad prácticamente desde el Homo erectus, desde hace 2 millones de años. En las imágenes que tenemos en esta diapositiva, del lado izquierdo están pueblos aborígenes, en el caso de Indochina y África, que a través de los años han mantenido su dieta original, y una de las características más importantes que se nota en ellos es el hecho de que conservan una dentadura amplia, una expresión amplia también, que no tienen dientes amontonados, que no necesitan quitarles ni sustraerles las muelas del juicio, porque tienen espacio suficiente para poder tenerlas, que durante muchísimos años, generación tras generación, han comido dietas relativamente duras y están alejados todavía de las bondades, si se le quiere llamar así, de la dieta moderna. Del lado derecho, en un documental que les sugerí hace tiempo, que se llama La dieta humana perfecta, están estos investigadores que son Pottinger y Price. Ellos se dedicaron a investigar diferentes grupos aborígenes del mundo para revisar cuál era su manera de alimentarse, qué características tenían, qué tipo de enfermedades sufrían. Y de hecho tienen la fundación todavía existe, se dedica a recoger la información nutricional que estos pueblos nos han dado. Y es bastante interesante porque hay una explicación bastante lógica en por qué tenemos tantos problemas hoy en día en lo que consideraríamos una época moderna que tendría que proporcionarnos más salud, pero no es el caso.
Continúo. Se pregunta, ¿esta dieta es sostenible a largo plazo o solo funciona de forma temporal y terapéutica? En la gráfica de la derecha ustedes pueden ver que en la parte A hay una fuerte evidencia de enfermedades que ayuda a combatir, como puede ser el caso de la diabetes, ciertas enfermedades cardiovasculares, la epilepsia y la reducción de peso. Del lado derecho, el B maneja otros que todavía considera que están en estudio, que sería el acné, enfermedades neurológicas, el síndrome de ovario poliquístico y el cáncer. En respuesta a esta pregunta sus beneficios están más que probados en el tratamiento de varias enfermedades, pero debido a sus restricciones, muchas personas no la consideran apropiada como un régimen alimenticio regular. Sin embargo, los beneficios del ayuno para la salud, así como los abundantes estudios sobre la cetosis, un concepto muy importante que debemos de entender, se irán convirtiendo en aplicaciones aprobadas por las más influyentes revistas especializadas en salud. Esto está en proceso, pero las evidencias siguen ahí. Pasando a la siguiente diapositiva. Muchas veces, cuando cualquier persona habla de alimentación, siempre surge la duda de quién está presentando la información. Y esto es importante, porque debemos entender que toda información, todo reporte, todo estudio, siempre tiene personas detrás y en ocasiones también intereses. Este es el caso del documental que se llama What the Health en Netflix, que demuestra que, bueno, de hecho, creo que la mayoría reconoce la mayoría de esos logos, incluso pueden estar invirtiendo en ellos en este momento. La mayoría de los estudios están patrocinados por las mismas empresas que manejan los productos. Si son cárnicos, pues está Cargill. Si es pollo, es Tyson. Lácteos, Danone, Kraft. Comida procesada, Kentucky Fried Chicken, Domino's Pizza, Subway. Todos, bueno, no todos. La mayoría de los que llegan hasta los medios masivos regularmente están patrocinados. Por eso me gusta decirles que la mayoría de los estudios relacionados con la alimentación están patrocinados por las empresas que promueven sus productos. Esto, desgraciadamente, solo muestra resultados sesgados en cualquier investigación. Pero es importante leerlos con escepticismo y si tienen información valiosa y verdadera, aprovechar. Por otro lado, los estudios antropológicos aplicados a comunidades aisladas de la dieta occidental moderna suelen mostrar características más acertadas de cuál es la dieta apropiada de los humanos. Como les mencioné en en las diapositivas anteriores, hay sociedades que se han dedicado a verificar cuál ha sido la alimentación de los humanos y que en algunos casos sigue siendo todavía su alimentación. Respecto a la dieta keto, siempre está la pregunta, ¿hay un periodo de adaptación para esta forma de comer? Sí. Hay literatura que maneja entre 1 y 2 semanas, donde se puede sufrir de algo llamado keto flu, que sería como una gripe, debido a la abstinencia del azúcar. También, esa es una parte importante, se puede sufrir diarrea o estreñimiento, debido al cambio en la cantidad de macronutrientes y su relación con la microbiota. Como ya lo vimos la semana pasada, todos los microorganismos que tenemos en el cuerpo se alimentan de lo mismo que nosotros. Entonces, si llevamos a cabo un cambio muy radical en ello, podemos sufrir esa adaptación. Cuando se habla de keto flu, es un periodo de adaptación y en este caso se manejan ciertos remedios que se pueden tener, que es consumir más agua y sal, consumir más grasas, porque no estamos consumiendo lo suficientes y disminuimos las proteínas. También el ejercicio puede ayudar, siempre moderado. Dormir es una prioridad. Para alcanzar los beneficios de esta alimentación, el sueño y respetar las horas de sueño también es importante. Y como todo, hay que recordar que cada cuerpo es distinto. Entonces, así como esta puede ser una muy buena idea,
siempre hay personas a las que, por más que lo intenten, lo más probable es que no les funcione o nunca lleguen a disfrutar los beneficios que les pueda dar. Esta pregunta también es muy interesante porque maneja el enfoque. Dice, ¿puedo adaptarme gradualmente a este tipo de alimentación? La respuesta es no, no realmente. Puedes cambiar la calidad de tus alimentos con la información mostrada, pero para obtener los beneficios de la cetosis y el ayuno intermitente, es necesario entrar de lleno. ¿Por qué? Por el asunto relacionado con la adicción al azúcar y cómo poder cortar con ella. Entonces, cualquiera que se quiera meter a esto de lleno, después de estudiar y entender que puede ser apropiado para sí mismo, lo mejor es que empiece como tabla rasa e inicie el proyecto. Este es un proyecto como cualquiera. Siguiente diapositiva. Muchas personas, cuando saben que estás en esta dieta, lo primero que te preguntan es, ¿acaso no se te antojan los dulces? ¿No quieres probar este pastel que acaba de llegar? Hoy hay cumpleaños y todas las sugerencias que te pueden hacer, ¿no? Entonces, una de las preguntas es, al estar adaptado a la dieta keto, ¿perderé el antojo por los dulces? La respuesta es no. Si la estimulación es intensa, visual u olfativa, el antojo también lo será. Lo mejor es abandonar esos productos o solo consumirlos en ocasiones especiales. Curiosamente, cuando trabajaba en una empresa de computadoras hace un rato, me veían raro porque la mayoría eran bastante jóvenes, pero no podían. Primero lo veían como algo ilógico. ¿Cómo vas a dejar de comer azúcar? ¿Cómo vas a dejar de comer pastel y demás cosas, ¿no? Y de hecho, si era un asunto como de, mira, tenemos un pastel muy rico, ¿quieres probarlo? Pues dependiendo si era algo así extraordinario, pues sí le daba su mordida. Pero si no, simplemente lo dejaba pasar. Otra pregunta que también se maneja es que al haber una restricción tan fuerte respecto a los alimentos que se pueden consumir, es, si hay un alimento que me beneficia y no está permitido, ¿puedo consumirlo? Puedes comenzar a experimentar con ciertos alimentos, siempre y cuando entiendas y hayas experimentado los beneficios de la cetosis y el ayuno intermitente. Esta gran cita de Picasso, que de hecho no sabía que era de él, sino que la vi en una publicidad de relojes de lujo, dice, aprende las reglas como un profesional para poder romperlas como un artista. Significa que si haces las cosas al pie de la letra y de verdad dominas el asunto, todos los cambios que le hagas serán tu propio arte y ya pues, te pertenecerá. En este caso, si tú entiendes cuáles son los beneficios, te sirve y quieres empezar a experimentar con alimentos que se consideran restringidos, puedes hacerlo, como en el caso de los betabeles o algunos otros que no pertenecen directamente a los de la pirámide que les mostré anteriormente, pero de los cuales se puede obtener beneficios. Pero como digo, siempre es importante haber obtenido los beneficios de la cetosis y el ayuno intermitente. Esta también es una pregunta que demuestra o trata de buscar cierta incoherencia y de hecho lo es. Dice, si se quieren evitar los carbohidratos, ¿por qué hay repostería keto? Estas 4 fotos pertenecen a postres keto que ustedes pueden buscar directamente en Google Imágenes y así como se ven, probablemente también sepan. Entonces la respuesta es, somos animales de costumbres y por lo tanto no es fácil abandonar los alimentos a los que estamos acostumbrados. La mejor forma de poder seguir disfrutando de estos es a través de la adaptación de las recetas a ingredientes más apropiados y con mejores características nutricionales. Para esto se añaden edulcorantes y azúcares alcoholes. Es otro tipo de azúcares y se recomienda consumirlos de forma esporádica. En este caso, la mayor parte de este tipo de recetas se basan en harina de almendra
o harina de coco, edulcorantes, que me imagino que prácticamente son los mismos en todos lados, como stevia, fruta del monje, otros puntos que pueda haber, y chocolate amargo en porcentajes muy altos, o sea, sin azúcar. Y también las frutas que ya mencionamos en la pirámide, como pueden ser los blueberries o las fresas, y otro importante también es el limón. Siguiente diapositiva. Sí. Cualquier persona puede decir, bueno, a mí esto, ¿qué me interesa? Yo estoy bien. Y es correcto. Si tú estás consumiendo alimentos de forma que te generan salud y no te dan problemas, ¿por qué tendrías que cambiar de dieta? Esa es una pregunta bastante lógica. Podemos considerar que un punto aquí es que las personas que se acercan a buscar este tipo de información regularmente lo hacen motivados por alguna cuestión de enfermedad o búsqueda de salud o perder peso. Entonces, aquí la pregunta es, si mi alimentación actual me da buenos resultados, ¿debería cambiarla? Si tu estado de salud actual es bueno, solo deberías comprobar que no has desarrollado resistencia a la insulina. En inglés, insulin resistance, manifestada como acantosis nigricans. ¿Qué es acantosis nigricans? Como ustedes pueden ver, en esta parte, la acantosis nigricans es una afección derivada de muchísima insulina corriendo en el torrente sanguíneo. Se manifiesta con parches oscuros, sobre todo en la piel de las articulaciones, como pueden ser los nudillos, los codos, las rodillas, el caso de las axilas también. Y uno que es más notorio o más directamente relacionado, pueden ser esas pequeñas verrugas que salen alrededor del cuello. Otro que también es muy visible y de hecho a veces se confunde con falta de higiene, es cuando estos parches negros están en la parte del cuello, en la nuca. A veces hay niños que tienen esta afección y piensan, este niño no se bañó bien o no lo tallaron bien o lo que sea. Pero resulta que no es mugre. Es un parche de piel extra generado por ¿cómo se dice? Por la insulina, por la resistencia a la propia insulina. Esta ustedes la pueden buscar, se llama acantosis nigricans y es una de las principales manifestaciones del exceso de insulina que el cuerpo tiene que controlar. Aquí. Si me comprometo con esta dieta, ¿qué voy a lograr? Esa es la parte importante porque como cualquier proyecto nos tiene que dar beneficios. Entonces, empezamos con perder tallas, si es tu objetivo, porque puede ser que también quieras mantener tu peso y simplemente desees comer de forma más sana. Claridad mental. Más adelante lo explicaré, pero es uno de los beneficios que mucha gente ha obtenido de esto. Menos problemas dentales, ya que al no consumir azúcar, simplemente la caries se va de lado. Eliminar snacks. Dejar de comer entre comidas. Eso es un beneficio que puedes obtener. Que parece un poco raro, pero algunos lo entenderán, es mayor productividad al comer menos veces al día. Cuando veamos la parte de ayuno intermitente, se los explicaré con más detalle. Y como vimos en las gráficas anteriores, la reducción o eliminación de síntomas en enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, artritis, migraña
y epilepsia. Esto está probado, hay muchísimos testimonios de gente que al comenzar este nuevo régimen alimenticio se le quitan estas afecciones que ha tenido durante tanto tiempo. Y de hecho, pues es una de sus principales motivaciones para acceder a ello. Esta pregunta, ok. Dice, ¿esta dieta me sirve si quiero aumentar musculatura? No, no es la ideal. Para lograr esto, es necesario entender los caminos metabólicos, el anabolismo y el catabolismo. Esta dieta tiene como principal objetivo el aprovechamiento correcto de los recursos debido a su relación con el ayuno intermitente y la autofagia, concepto que más adelante también explicaré. Para lograr este cometido dentro de la dieta keto, se necesita un estudio más profundo de todo lo aquí comentado. Algunos lo manejan, algunos lo tienen. Hay muchísima información, videos, libros que pueden ustedes revisar, pero de primera mano les diría que no, porque esta aproximación a la alimentación es para consumir los recursos de forma responsable, ¿sí? Y también hacer que nuestro cuerpo evite el desgaste. Entonces, sería una contraindicación. Pero algunos creen que lo han logrado y por lo tanto manifiestan que sí es posible. Entonces, este es un asunto que requiere más estudio de parte de quien desee tomarlo con este fin. Aquí un punto muy interesante. Proviene de un documental de la Deutsche Welle que se llama Somos lo que comemos. La imagen proviene de un documental de Netflix que se llama, en pocas palabras, Azúcar. Entonces, la adicción al azúcar. ¿Sí? En el mundo de hoy, los alimentos sobran para gran cantidad de la población, no tanto así sus nutrientes y la calidad de los mismos. Creo que podemos estar todos de acuerdo en pensar y creer que los alimentos han perdido eficiencia a través de los años, debido a las costumbres agrícolas, el uso de los suelos, la pobreza de los suelos. Entonces, esto es una realidad. Y saber que hay muchísimos alimentos que terminan en la basura, pues también es parte de esto. Hay más alimentos de los que necesitamos para muchas personas, obviamente para otras no. Y por lo tanto, la obesidad es un problema muy importante. Una cuestión interesante donde dice que una alimentación demasiado abundante desequilibra el sistema inmunitario, desencadenando una reacción inflamatoria en el tejido adiposo. Nuestra grasa libera sustancias que extienden esta inflamación a todo el cuerpo. El concepto de inflamación celular proviene de reacciones propias del cuerpo y se considera, de hecho, que la mayoría de las personas con sobrepeso u obesidad tienen inflamación. Esto, por lo que menciona, una alimentación de más, una alimentación más que lo necesario. Siguiente punto. La glucosa altera la actividad de todas las áreas del cerebro responsables de la sensación y el placer. De aquí la ilustración, donde dice que el azúcar actúa en el cerebro igual que el sexo y las drogas adictivas. Para muchas personas que han tratado de bajar de peso, meterse una dieta o simplemente dejar de consumir tanta azúcar como regularmente lo hacen, se dan cuenta de que están en un asunto de adicción y que no es tan fácil dejarlo. En este documental que les comento, donde se experimenta con ratas, estas eligen 4 veces más el azúcar que drogas duras como la cocaína o heroína. Es un asunto bastante importante. No es algo menor el pensar que las personas, en su gran mayoría, pueden ser adictas al azúcar sin saberlo, ya que se encuentra presente en prácticamente todos los
todos los alimentos procesados, todos. Y tiene tantos nombres como querramos imaginar. Y otro asunto también es la cuestión de cómo hace que el cerebro cambie. En una de las experimentos dice que mientras más helado comas, menos se activará tu sistema de recompensa, porque estás acostumbrado. Ya estás acostumbrado y no lo ves como una sorpresa, el premio no es tanto, dice. Pero se reacciona de forma muy intensa ante los estímulos, como escuchar la música de Camino de los Helados, ver comerciales en televisión o ver publicidad en revistas o en banners de páginas que estamos visitando. Entonces, la adicción como tal es real. Es real, muchísimas personas están investigándola y es un tema importante por el cual deberíamos pensar, si es nuestro deseo, en dejarla y cambiar nuestra alimentación. Ok. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Sí, mi hermano, hay una pregunta acá, pero sería bueno que termináramos la exposición y ahí recién aperturamos el bloque de preguntas, ¿te parece? ¿Es una sola la que estaba pendiente? ¿O Sí, son sí, varias? es una sola. Ok. Bueno, continuamos. Los conceptos. Conceptos relacionados con esta dieta. El nombre propio de la dieta es cetogénica o keto en inglés, y es la generalidad de qué son las cetonas. Una cetona es un subproducto de la grasa que se quema en el cuerpo. Es una fuente de energía alternativa a la glucosa. Las cetonas son el combustible preferido del cuerpo y son más eficientes para el cerebro y el corazón. Todo esto ocurre cuando se reducen los carbohidratos en la dieta y a esto se le llama cetosis. ¿Sí? La célula acepta estas dos moléculas, que son las cetonas o la glucosa, para generar energía dentro de la célula. Entonces, de aquí parte todo, parte el concepto, parte el nombre y lo que es el estado de cetosis, que es cuando ya se utiliza la grasa como fuente de energía y es a través de las cetonas que empiezan a generar energía para las células. ¿Qué es la resistencia a la insulina? La alimentación típica de hoy en día, dependiente de los carbohidratos, hace que el hígado luche a brazo partido para mantener el equilibrio de la energía, hasta que acaba sucumbiendo a la resistencia a la insulina. Las células se vuelven resistentes a la señalización de la insulina debido a los niveles excesivos de manera permanente y se termina desarrollando diabetes tipo 2. Como vimos en el slide anterior, donde se ven las manchas en la piel, este es un estado anterior a que el páncreas se apague por completo y deje de producir insulina. Es un estado que algunos conocen como prediabetes, pero es bastante claro, donde en la gráfica podemos ver que dices, tengo hambre y antojos, me alimento de una dieta alta en carbohidratos, dice, la glucosa constante y alta en la sangre hace que el páncreas se le genere una demanda de insulina constante. Los receptores de insulina dejan de funcionar de forma normal porque es tanta la producción de insulina que ya no la aceptan, se adapta. ¿Y eso qué genera? Niveles de glucosa altos en la sangre y niveles de insulina altos también. Entonces se repite el ciclo. Se repite el ciclo hasta que el páncreas se apaga, el hígado ya no resiste y terminamos teniendo diabetes tipo 2.
Siguiente diapositiva. Aquí. Esta es una muy interesante y quiero que lo vean. Traten de manejarlo como ejemplo si de alguno de ustedes lo sufre, para entender por qué. Dice, ¿qué es el ayuno intermitente? El ayuno intermitente no es una dieta. Consiste en limitar la frecuencia de las comidas, lo que permite obtener energía a través de la quema de grasa entre comidas y cuando dormimos por la noche. Aquí podemos ver que si tenemos 3 comidas al día y diferentes snacks durante el día, según la cantidad de azúcares que estemos consumiendo, es la cantidad de picos de insulina que se generan. Mientras un alimento sea más grande y más lleno de carbohidratos, mayor será la insulina que se genere. Perdón. Los snacks también la generan. ¿Por qué? Porque cada alimentación que tengamos va a ser un precursor de que la insulina sea liberada. Entonces, esta podemos considerar que es la alimentación básica, con las 3 comidas al día, los respectivos 3 picos de insulina y demás picos de insulina más pequeños cuando consumamos snacks. Dice, comer menos sin snacks que incrementen la insulina entre comidas es la forma más poderosa para corregir la resistencia a la insulina. Para lograr esto, comenzamos con 3 comidas al día, sin snacks. Absolutamente nada entre comidas, excepto agua, café o bebidas no calóricas. ¿A qué se refiere esto? Manejamos una ventana de alimentación de 8 horas. Esta es la primera aproximación que se hace hacia el ayuno intermitente. Seguimos conservando las 3 comidas al día, ¿sí? Pero nos tenemos que deshacer de los snacks. Nada de comer entre comidas. ¿Para qué? Para evitar los picos de insulina. En este caso, como les dije, maneja 8 horas, 4 horas entre cada alimentación. Y cuando no hay snacks, entre estos periodos de no alimentación, se puede estar consumiendo grasa por parte del metabolismo. Las funciones de nuestro cuerpo necesitan energía y si pueden acceder a la grasa, la van a utilizar. Esta sería lo que le llaman 3 comidas al día. Continúo. Manteniendo la insulina a un nivel normal entre comidas y durante el sueño, permite al páncreas descansar y recuperarse. Sin embargo, algunas personas pasan dificultades entre una comida y otra, porque experimentan caídas de azúcar en la sangre y hambre intensa. Como toda adaptación, los antojos y demás problemas que podamos tener están relacionados con qué tan adictos al azúcar somos. Esos periodos de no consumo de la droga de elección, pues generan bastantes problemas. Aquí les quiero mostrar, por ejemplo, que si nosotros tenemos si nuestra alimentación está hecha a base de grasas saludables, el pico de insulina que se genera es mínimo comparado a una alimentación normal basada en carbohidratos. Y la proteína se encuentra entre las dos. Entonces, como vimos en un principio, teníamos 3 comidas al día. Se trata de empujar para que se vuelvan 2 comidas al día, para que tu desayuno simplemente desaparezca y se convierta en tu comida y tu cena. Esto así se le llama, 2 comidas al día, o 2 meals a day. Dice que cuando se experimenta la caída de azúcar en la sangre y el hambre intensa, la solución a esto es consumir más grasa durante la comida. La grasa no solo te satisface más, es la que menos desencadena la insulina, como la gráfica de arriba. El consumo de proteínas magras y consumo de comidas bajas en grasas te mantiene con hambre. Así que la respuesta es comer más grasa.
No se trata de reducir la ingesta de calorías, ese es un punto importante. Se trata de comer con menos frecuencia. Muchas personas piensan que cuando consumes 2 alimentos al día, o incluso llegas a 1 alimento al día, vas a comer muy poquito, pero no es el caso. En la suma total, en el número total de calorías, puede seguir siendo el mismo o incluso menor, dependiendo de cuál sea tu aproximación a esta dieta. Si, por ejemplo, es bajar de peso, puedes lograrlo desde las 3 comidas o 1 comida al día y manejando un límite en las calorías. Lo más probable es que por el hecho de tener sobrepeso, estés excedido en el número de calorías. Entonces, si controlas ese número y te adaptas, es bastante probable que funcione. Incluso se da el hecho de que hay personas que tienen las 3 comidas al día, pero ya dejaron la adicción al azúcar. Entonces, por actividades del día, demás asuntos, dicen, ay, la verdad es que no tengo hambre. Se da el caso. Y prefieren mejor brincarse esa comida y reducir en 1 o en 2, dependiendo de cuál sea tu progreso. Y lo que muchos aconsejan, yo también no lo he hecho, es el de tener una comida al día. Un solo pico de insulina en el día y todas las demás horas restantes del día es consumir grasa. Perdón, quemar grasa de parte de tu cuerpo. Porque ya no sufres de los picos, ya no tienes esa furia de querer comer porque ya pasaron tantas horas de tu comida anterior. Es uno de los beneficios más tangibles que existen de parte de la dieta keto. Otro concepto muy importante y que está relacionado con muchísimas enfermedades, sobre todo con el cáncer, es ¿qué es la autofagia? La palabra deriva del griego auto, propio, y fagein, para comer. Así que la palabra literal significa comerse a uno mismo. Básicamente, este es el mecanismo del cuerpo para deshacerse de toda la maquinaria de células viejas y descompuestas, orgánulos, proteínas y membranas celulares, cuando ya no hay energía suficiente para sustentarla. Es un proceso regulado y ordenado para degradar y reciclar componentes celulares. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros sometemos nuestro cuerpo a ayunos, es decir, si dejamos varias horas sin comer, lo normal es que las células sigan requiriendo energía. Si no la obtienen de la grasa o de las cetonas, la obtienen a través de sus compañeras muertas. Esto le valió el Premio Nobel de Medicina en 2016 a Yoshinori Ohsumi, que presentó un trabajo respecto a este tema, aunque se puede considerar que es un concepto que ya muchísimas civilizaciones antiguas lo tenían presente, que es parte de lo que se considera el ayuno en ciertas religiones, y esos son los beneficios. ¿Sí? Aquí dice que la autofagia permite la renovación de las células. Su perturbación puede causar enfermedades genéticas, miopatías, enfermedad de Crohn, Alzheimer y problemas vinculados con la edad, Parkinson y diabetes tipo 2. Esta parte como tema de salud es muy interesante y de hecho puede ser una de las principales motivaciones para que cualquiera se anime a seguir con esto. Y de aquí entendemos esto que dicen. Sobrealimentarse es la base del envejecimiento acelerado. La eficiencia metabólica es la base de la longevidad. Podemos considerar que en la civilización actual vivimos bastante sobrealimentados. Muchísimas personas tienen lo que se considera un envejecimiento
pues, acelerado también, porque en realidad, si pensamos en la alimentación, su objetivo principal es la supervivencia. Demás detalles, como lo dije en un principio, comer sabroso ya son lujos. Son lujos que se pueden dar ciertas especies o en ciertas situaciones. Y alimentarse de forma correcta, pues es el deber que adquieren las personas que desean incrementar su longevidad y también la calidad de vida que le quieren dar a esos años. Siguiente diapositiva. Ok. Aquí hay un punto que es bastante interesante y consiste en esto. Dice, tanques de energía y hormonas. Si comparamos, podemos ver en la gráfica de la derecha, si comparamos el glucógeno, que es la glucosa ya dentro de los músculos, comparada con la grasa, son tanques de muy, muy diferente tamaño. Dependiendo de qué sistema estemos utilizando, es la cantidad de energía que tenemos disponible. Entonces dice, cuando la dieta contiene carbohidratos, nuestro cuerpo no quema grasa, solo consume glucosa. La glucosa se vuelve el alimento de preferencia y es el que sigue consumiendo. Cuando logramos la cetosis, como lo dijimos anteriormente, que es la reducción drástica de los carbohidratos en el cuerpo, nuestro cuerpo empieza a utilizar las reservas casi infinitas de energía alojadas en la grasa. ¿Por qué digo infinitas? Porque cada gramo de azúcares, carbohidratos, proporciona 4 kilocalorías y un gramo de grasa proporciona 9. Entonces, dejando de lado de que el glucógeno almacenado en los músculos es lo que tenemos presente al hablar de carbohidratos, toda la grasa que podamos contener en el cuerpo está disponible para su uso cuando se llega a este nivel, el de la cetosis. Pero aquí hay una cuestión muy, muy interesante que dice, el cortisol es la hormona de respuesta al estrés agudo. Y uno de los factores más estresantes es el bajo nivel de azúcar en la sangre. Cuando se sufre un bajón de azúcar fuera de cetosis, o sea, cuando comí y luego vuelvo a tener hambre de forma muy dura, el cerebro ordena a las glándulas suprarrenales secretar cortisol, que induce a la conversión del tejido muscular magro en glucosa. ¿Qué significa esto? Que cada vez que estoy enojado porque tengo hambre, significa que estoy consumiendo mis propios músculos como energía. Ya no tengo azúcares y por lo tanto me estoy exigiendo ese tipo de alimento para poder seguir funcionando en el día, pero si me tardo, y de ahí el enojo que puede sufrir muchísimas personas cuando tienen hambre, es que accedo al tejido muscular magro, a los músculos, y empiezo a convertirlos en energía. De ahí la importancia de entender esas dos hormonas, que son la insulina y el cortisol. Ok. Oh, ok, aquí hubo un pequeño brinco, pero todo empieza con ¿qué comemos? Antes de las etiquetas en la comida, cuando las personas sabían que yo era técnico en alimentos, siempre me preguntaban cosas como, ¿es cierto que las salchichas se hacen de ojos de pollo? ¿Qué jamón es el mejor? ¿La leche es pura agua? ¿El tejuino es masa de maíz echada a perder? ¿Y cómo se elabora esto? Al querer comenzar una práctica de este estilo, mi respuesta siempre fue la misma. ¿Estás seguro de querer saber eso? Y como la píldora roja en Matrix, una vez que te lo diga, no hay vuelta atrás. Son muchas verdades incómodas, pero también es sabiduría que nos puede ayudar a mejorar bastante. Muchas gracias. Excelente, excelente. Estuvo, gracias. Excelente información. Disculpen que yo como siempre de vago estoy en alguna justo voy a hacer mi dieta keto ahorita, pero
ahí, yendo se llama.